Evaluaciones endocrinológicas antes de una cirugía. Doctor Víctor, en caso de realizar esta evaluación endocrinológica, ¿bajo cuáles condiciones se puede considerar que un paciente no debería ir a quirófano luego de que en esa evaluación hayan algunos valores alterados? Doctor. Bueno, en lo personal, cirugía electiva. Sí, ¿me escucha? Ahora Sí, sí, ahora ahora sí, sí. Víctor, ahora sí. ¿Me Adelante. escucha? Sí, Sí. ¿Aló? Sí, le adelante. escuchamos, ¿Me doctor. escucha? Sí, Víctor, te O- escuchamos. ok. Adelante. En lo personal, ok. En lo, sí, ¿me escucha ahí? Sí, ahora le escuchamos. ¿Aló? Adelante. Sí, le escuchamos. ¿Me escucha ahí? Sí, ¿Aló? sí, te escuchamos, Víctor. Ok, ok. En una cirugía electiva, no, parece que se está yendo aquí la señal Aparentemente donde yo sí, se estoy está ahora, pasé para allá. Bueno, entrecortando lo que él la se señal. acomoda. ¿Ahí Venezo- me escucha? Sí, ahora sí, Víctor. Nosotros consideramos siempre el control de la hemoglobina glucosilada, tomando en cuenta la edad de los pacientes mayores, ancianos, pues somos permisivos, diríamos, y lo consideramos adecuado hasta Sí. 8%. Pero, y depende de la gravedad y la urgencia de la cirugía, muchas veces los ortopedas nos solicitan la evaluación, las autorizaciones de cirugía del paciente que tiene una fractura de cadera, que evidentemente le es más riesgoso quedarse con la fractura que operarlo, y hay que operarlo, pero hay que controlar la glicemia, hay que controlar la tiroides, hay que controlar varias esferas endocrinológicas que tenemos que antes de ser sometidos a cirugía. Sí, y aquí también hay que tomar en cuenta la opinión del anestesiólogo. Ok, Ahora, ¿me están escuchando? Sí, sí, adelante Cabrera, adelante. Sí, hay que tomar en cuenta la opinión del anestesiólogo. Eh, Ok, ¿me la- escucha ahí? sí, sí, adelante, adelante. Es Bueno, que está entrando y saliendo mientras se porque restablece ahora el mismo la audio. técnica de Ok, sí, anestesia. yo creo que sí, que la evaluación, del anestesiólogo No, es aparentemente importante. estamos teniendo sí Sí. mucho problema y Mira, la, lo que la, yo, lo que la yo, señal lo se que yo está veo a yendo y veces volviendo. como un desconocimiento es que a veces el anestesiólogo me devuelve los pacientes porque tiene 108 de glicemia. Es un paciente conocido, No, diabético. Eso no, un por 108, anestesiólogo, por espérate, 120, por 110. Me lo han enviado hasta por 101, hasta por 101 de glicemia, para que yo se lo autorice. pero te lo pueden devolver en el sector público, pero en el sector privado seguro que no te lo Ah, no, devuelven. seguro que no. No hay Entonces, ni me llaman. ni te llama. Entonces ahí se ve que lo que se tomó en cuenta, el indicador tomado en cuenta fue el indicador financiero. ¿Entiendes? Entonces, pero una vez el anestesiólogo bien formado, Sí, ahí. tiene recursos suficientes para, en situación crítica del paciente, saber qué técnica anestésica puede dar. Porque lo que único que no se puede hacer es dejarlo que se muera, porque no se le puede dar anestesia. Ahí Exactamente. el cirujano no tiene problema. No, no, El cirujano lo que si necesita la es tener, anestesia no pone en peligro la vida del paciente, hay que anestesiarlo. hay que anestesiarlo Entonces, obligatoriamente. doctor Cristian, usted que ve regularmente estos pacientes diabéticos y que quizás muchos de esos pacientes tienen que ser sometidos a procesos quirúrgicos, ¿a cuáles signos debe estar pendiente el paciente diabético luego de una cirugía que deben causarle alarma e ir al doctor para evitar complicaciones postquirúrgicas? Ya los cirujanos toman, incluso le van dando seguimiento por medio de la cámara, del celular, fotografía, aún a la distancia, ver si hay área de eritema o enrojecimiento en los bordes de la herida quirúrgica, Sí. porque la herida quirúrgica, pues, de hecho, debe ser vigilada Para ver cómo está cicatrizando y para ese ver tipo de cómo cosas. va correctamente, cómo va cicatrizando, si tiene área de eritema, te repito, edema, aunque hay un edema perilesional que es normal, habitual por el acto quirúrgico per se, pero se van vigilando ciertas características que los cirujanos pues toman en cuenta para ver cómo va evolucionando esa herida. Y es frecuente en medios hospitalarios que los pacientes pues
vayan a hacerse curas de la área que se operaron, y entonces ahí se va supervisando. Lo importante sí es tener el control metabólico estricto, que el paciente debe aprender a medirse la glicemia. Lamentablemente muchos pacientes no tienen el aparatito llamado glucómetro para medirse el azúcar, y yo siempre he dicho que todo el que se pone insulina debe tener un aparatito. Que de hecho eso es un crimen que debería ser penado, que yo le ponga insulina a un paciente y que no le brinde ese aparatico para ponérselo. En ese mismo sentido de lo que usted acaba de mencionar, de la aplicación de la insulina, el paciente diabético. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Adelante. Ok, ¿me escucha? Sí, se está entrecortando mucho. Víctor, sí, lo que pasa es que la movilidad. Okay. Hay una cosa que hay que tener en cuenta muy siempre en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen, vuelvo y repito, yo insisto mucho en la salud mental del paciente diabético. Es lo primordial en un prequirúrgico y en un postquirúrgico. Eso para mí es vital. Hay que tener en cuenta en esos pacientes, y más en su mayoría, pacientes de escasos recursos que por ignorancia o por estado de ánimo no están preparados para enfrentar su enfermedad. Y eso lo vemos en los hospitales nuestros. Y más aún, eso de suspender a un paciente en un hospital nuestro porque tenga 108, 110 o 200 o 250, que con 250 perfectamente, y no sé si Cristian de los Santos, yo prefiero llevarlo con 250 que con 70 sí, a sala de cirugía. Pero mucho más, claro. Entonces, yo entiendo que los parámetros a seguir con ese paciente, e insisto, no importa dónde se encuentre el paciente, el médico tiene que hacer una relación importante con ese paciente, decirle el pos y el contra y seguir insistiendo. Independientemente de los pacientes diabéticos del manejo de su insulina, pública o privada, cuando sale de ahí, y más los pacientes nuestros, por eso insisto en la relación que hay que tener con él, no tienen ni siquiera para poder llevar el régimen alimenticio adecuado. Entonces, llegan a la casa, una cirugía de vía abdominal. Y a veces si duran una semana interna en el hospital, salen desnutridos. Exacto. Entonces, son pacientes que usted tiene que educarlo mentalmente acá de qué comer en su casa. Y son pacientes que lamentablemente, multifactorialmente, en nuestros hospitales pasan mucho trabajo. Entonces, entiendo yo que debe ser por cultura, debe ser por responsabilidad hasta estatal, vamos a llamarlo así, el Servicio Nacional de Salud o el Ministerio Público, debe prestar atención, porque al final de cuentas, si no se toman los parámetros, ese paciente que me lo suspenden con 200, porque tiene una apendicitis o porque tiene un pie diabético que hay que amputarlo, hay que derribarlo, sacar la infección que tenga, y me lo suspenden, al día siguiente va a estar peor. Entonces, al final de cuentas, los gastos hospitalarios se van a incrementar en ese paciente. Y se va a perder la vida de un paciente. Es un boomerang. Entonces, el encargado de manejar que ese boomerang no se realice es el médico que vio a ese paciente por primera vez, el cirujano que vio a ese paciente por primera vez, es el que tiene que buscar el soporte de ese endocrinólogo, de ese cardiólogo, de ese anestesiólogo, y decirle, oye, si lo suspendemos va a haber problemas, explícame por qué tú me suspendes el paciente con 200. Hazme el análisis fisiológico del paciente, qué te le puede pasar que nosotros aquí en este hospital no tengamos para resolver el problema. Entonces, muchas veces es la falta de comunicación y el análisis directo, y a veces hasta la compasión del paciente. Los ortopedistas en ese caso también tienen problemas. Los ortopedistas con pacientes diabéticos o en debut de diabetes con una fractura que te está sangrando 1.000, 1.500, una fractura de fémur, aparte de la brega que da a conseguir los materiales, si el día de la cirugía se suspende por hiperglicemia y no se le busca la solución al paciente, es un paciente que va a tener muy mal pronóstico con la síntesis indiscutiblemente.
Sí. Bien, el doctor Cabrera. Lafontaine tiene una inquietud por aquí, doctor El Víctor. ortopeda me le va a decir algo ahora. Adelante, No, doctor Cabrera, yo Lafontaine. no soy ortopeda ya, yo no soy ortopeda. Ya no. Sí. Mira, Cabrera, y con el manejo de las soluciones, porque la mayoría de las soluciones son destrozadas, o tienen destrozo en su composición. ¿Cómo manejan esto ustedes, los cirujanos? Bueno, si nosotros vemos la función fisiológica o metabólica en cualquier paciente normal y vemos el intercambio celular y nos recordamos de aquella fisiología que dimos de la depolarización y repolarización de los pacientes intra o extracelular y vemos el intercambio de sodio, potasio, cloro, magnesio que ocurre en una célula comúnmente, entonces nosotros sabemos que puede haber una depolarización del sodio en estos pacientes. Perdón, Cabrera. Oye, perdón, yo te estoy escuchando del mismo centro del Capotillo y no te entiendo nada. Que hablen en español. Si vas a hablar español a un idioma que yo te pueda entender. Voy a llegar ahí. Si el intercambio celular fisiológicamente se mueve con sustancias que son el sodio esencialmente, el potasio y el cloro, hay más elementos. En una hiperglicemia empieza a salir, a filtrarse mucho el sodio. Estos pacientes pueden caer en un desequilibrio hidroelectrolítico. Lo que nos tenemos que tener a mano esencialmente son las soluciones salinas para evitar que salgan esos elementos o que empiecen a brotar de la célula y que la célula se nos seque y existe lo que se llama una deshidratación. Entonces, en esos pacientes la solución salina per se es importante. Y luego, entonces, que el paciente esté compensado, podemos utilizar, dependiendo los electrolitos, por eso insistí ahorita, en soluciones que compensen ese sodio, ese potasio, ese cloro, dependiendo cómo venga. O sea, hay que tener mucho cuidado con esas soluciones y no encargar al paciente, porque sabemos que puede existir también una comorbilidad como la insuficiencia renal. Entonces, si nosotros no pensamos también en esas filtraciones de los riñones, de esos túbulos renales, y el paciente puede tener un daño, entonces el exceso de esos líquidos puede traernos consecuencias fatales intracelular. Entonces, nosotros tenemos que manejar a esos pacientes, nos llegan a la emergencia. Lo esencial, si nos llegan con una hiperglicemia, lo esencial es manejarlo con soluciones salinas, por lo que acabo de explicar. Ahora, si el paciente llega en estado de hipoglicemia severa o moderada, como sea, hay que utilizar soluciones destrozadas. Soluciones hipertónicas, o sea, que estén cargadas de azúcares, como la dextrosa hipertónica, que es el 50% que viene. Aunque sea diabético. Sí. Aunque sea diabético. Okay. Así es. Bueno, realmente dar las gracias al doctor Víctor Cabrera por este tiempo que nos concede y decir que el doctor Víctor Cabrera está disponible en el Centro Médico Independencia Norte. Si pudiera dejarnos, doctor, sus datos para que la gente... Y en otro momento lo vamos a invitar para que ya esté personalmente con nosotros. De manera presencial. Sí, claro que sí. De manera presencial, sí, porque el doctor Víctor Cabrera, mira, cuando yo tengo los pocos casos que yo conseguí, es que hasta que son raros, doctor. Si yo consigo un insulinoma, un tumor en el páncreas, un tumor en las adrenales, que son cirugías de gran envergadura, yo llamo al doctor Víctor Cabrera. Y doctor, nos gustaría ya llegando a los minutos finales del programa del día de hoy que brevemente pudiéramos hacer como un pequeño resumen en el que usted le dejara esa información útil al paciente diabético que nos escucha en el día de hoy del protocolo que debe agotarse antes de llevar a este paciente a quirófano, a una cirugía. Ok, es esencial que el paciente, vuelvo y repito, y hago hincapié en esto, y eso no lo enseñan los libros, no sé si existe eso todavía en las universidades actualmente. Nosotros nos guiamos de un libro de semiología de Suro, que es una belleza de libro, y la misma medicina interna, el mismo libro de cirugía esencial de las universidades que nos formaron, hablan en su primer capítulo de la relación médico-paciente. En estos pacientes es esencial eso. Entonces, estos pacientes, lo primero que deben es perder el susto, y hay que lograr que eso se pierda. Y que hay muchos mecanismos para que su cirugía no tenga ningún tipo de complicación o que las complicaciones sean mínimas. Ya no hay que correrle, un paciente diabético no tiene que estarle corriendo a una cirugía. O sea, los mecanismos preoperatorios en el transquirúrgico y en el postoperatorio de estos pacientes no hay ningún tipo de problema, ningún tipo de
inconveniente si ese paciente es bien preparado. Que entren y que ahora los pacientes tienen algo que es importante debido al mundo global. Los pacientes tienen todo el derecho de preguntar qué me van a hacer y cuáles son las complicaciones, y el médico tiene el deber y la obligación de informarle eso. Entonces, entrando en detalle, evaluación, análisis de rutina, rutinario prequirúrgico, no voy a entrar en el detalle con eso, el médico se lo indica, evaluación cardiovascular que conlleva con esto un ecocardiograma, su función renal cómo anda, los virales, que es importante, porque un diabético, además de tener uno de esos virus, llámese hepatitis, llámese que sea seropositivo al VIH, o algún tipo de hepatitis B, C, o que también tenga un VDRL positivo, lo que podemos llamar como sífilis, dependiendo de las ilusiones, entonces ya son pacientes que hay que tomar en cuenta, pero también no se deben suspender. Si se tienen en cuenta todos esos parámetros, el paciente puede llevar a sala de cirugía y no tener ningún tipo de complicación o disminuir esas complicaciones. Bien. Que pierde el miedo, que eso no hay por qué tenerle miedo ya en estos tiempos. Bien, muchísimas gracias, doctor Víctor Cabrera. Ya el doctor Cristian le ha hecho el compromiso de manera pública para que en una próxima ocasión pueda estar con nosotros de manera presencial aquí en cabina. Inmensamente agradecidos de estas informaciones que usted le ha llevado a la gente que nos escucha en el día de hoy. Muchas gracias a usted. Él sabe que nosotros estamos a su disposición, que siempre puede contar con nosotros. Al igual que yo sé que cuento con él. Muchas gracias, Cabrera. A la gente que nos escucha, agradecerles el favor de su sintonía, recordarles que la cita con este equipo es el próximo lunes a las 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM, es lunes de catedrático. Está levantando las manos. Sí, votándonos de aquí está Isidro. El lunes de catedráticos vamos a estar hablando sobre depresión blanca o nostalgia navideña, un tema muy importante para estas fechas, así que ya usted sabe, la cita 10:30 de la mañana. Se pone Feliz fin de semana.